Ok, con respecto a la parte del análisis, con respecto a la parte del análisis de resultados, quiero hacer primera instancia una diferencia. Una cosa es presentar resultados y otra cosa es analizarlos. Y ahí es donde hay muchos de los detalles o problemas que pasan con lo que ustedes hacen a nivel de análisis en los documentos. ¿Qué sucede? Confunden componer una tabla que eso es análisis y no. La presentación de resultados está dentro del análisis, sí, está dentro del análisis, porque obviamente se ocupa una manera de poder configurar los resultados para que sean entendibles, legibles, comprensibles para la persona lectora del documento. Y esto quiero que se lo graben bien. El único diálogo que ustedes tienen con una persona lectora, no digo el tutor, porque el tutor sí está trabajando con ustedes constantemente, sino una persona lectora del documento, es a través del informe escrito. Si el informe escrito no está bien redactado, si el informe escrito no incluye todas las explicaciones correspondientes para darse a entender, ustedes no crean y no crean que es una obligación del lector entenderlos, porque no es una obligación. Eso se llama comunicación escrita. Y si nosotros no tenemos la habilidad de la comunicación escrita, de poderle presentar a una persona las ideas y que le queden claro, no es responsabilidad de quien lee, es responsabilidad de quien escribe. ¿Y por qué se los dejo claro? Porque a veces quieren aducir de que es que el profesor no está entendiendo lo que pasa en mi empresa y que va a entender si acaso trabaja con usted. Y si usted no se lo explica en el documento y no está claro en el documento y no se hace el trabajo por explicárselo y no hay esfuerzo por eso, perdón, pero estamos mal. Eso fue como un día de estos un estudiante que me estaba presentando para ya mandarlo a lectura el documento y me presenta tres conclusiones. Digo, no, no, mínimo esfuerzo no, cochinadas no. Y una vez la regañé toda porque para mí, si van a mandar un documento TFG realizado con todo y solo porque yo no soy buena escribiendo y pongo tres conclusiones porque todo lo que me dio, bueno, lo siento, pero yo, por ejemplo, en el caso mío, yo no dejo pasar un documento así. ¿Por qué ese punto? ¿Y por qué lo recalco acá? Porque en el análisis pasa mucho. Sí, ahí yo puse la tabla y poner la tabla está bien, pero eso no es analizar resultados. Y no se quejen después. Porque vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre presentación y análisis? Presentación, y se los voy a poner con un caso típico. Presentación es poner la figura. Como se ve en la figura 1.1, la mayor cantidad de las personas indicaron que les parece que la gestión de proyectos en la organización ahorita es mala. Y ya. Esa es toda la reacción que hacen sobre la figura y ponen la figura. Eso se sobreentiende la figura. O sea, con solo ver una barra más alta que las demás, ya se sabe que ahí es donde la mayor parte de la gente contestó. O sea, eso se sobreentiende la figura. Eso no es análisis. Análisis es explicarle a la persona en las razones, circunstancias que han llevado a obtener ese resultado, establecer posibles hipótesis y suposiciones de por qué se dio ese resultado, establecer conexiones hacia otros resultados donde se traten de establecer tendencias y lo que yo llamo correlaciones. Y esas correlaciones lo que implican es un conjunto o una interrelación entre diferentes elementos donde yo pueda con eso demostrar o establecer un punto. Eso es análisis. Entonces habría que profundizar si las personas contestaron mala en función de que si tienen o no conocimiento, en función de si realmente la empresa tiene o no herramientas, en función de que lo ven en función de los resultados de los proyectos, pero todo ese análisis profundo es lo que se ocupa dentro del documento. ¿Ven? Pero ¿qué sucede normalmente? Que normalmente ustedes se quedan con que presentan el gráfico y lo único que hacen como posible análisis o presentación de resultados es decir lo que el gráfico ya hice. Entonces, quiero hacer esa diferencia porque es uno de los temas normales que yo he visto en las evaluaciones de lecturas donde hace mucho énfasis el lector porque realmente ustedes no pasan de una presentación de resultados.
Y tras de feria estructuran el análisis de resultados de una manera tal que lo que hacen es una secuencia de lo que aparece en los cuestionarios en las entrevistas, pero no hay análisis. ¿Cómo estructura el análisis? 4.1, resultados de la encuesta. Como se puede ver en el gráfico 4.1 o la figura 4.1, en la pregunta 1 la mayoría de las personas contestaron que les parece mala, figura 4.1. Y después en la figura 4.2 que corresponde a la pregunta 2, las personas también señalan y así van. Entonces pone el capítulo 4 diagrama, figura, y lo único que van diciendo es lo que el resultado que se obtuvo. Eso no es análisis. Uno ocupa un análisis. ¿Por qué? Porque se ocupa que ustedes lleguen a puntos claros, oportunidades de mejora, requerimientos, características de los proyectos, necesidades. ¿Para qué después? Para después, por ejemplo, los que incluyen un estudio de marcos de buenas prácticas, entonces tener bases para ir al marco de buenas prácticas para ver qué ocupan. Y ese es otro tema que quiero que quede grabado ahorita y lo comprendan. El marco o el objetivo de marcos de buenas prácticas no es el marco teórico. No, ese objetivo cuando lo plantean tiene una visión práctica. ¿Qué es lo práctico? Hago un proceso de análisis interno que hice o que establece puntos de mejora, características, necesidades de la empresa, tipificación de proyectos, ciclos de vida, X, Y, Z. Con toda esa información, que es todas mis necesidades, todo lo que yo considero o que a partir del análisis se estableció que ocupa la empresa, vamos a ese inventario que le llamamos marcos de referencia y comenzamos a deducir, analizar y establecer qué elementos son los que más se pueden adecuar y les puede servir a ustedes. ¿Qué elementos son los que más les pueden servir? Eso es lo que se busca con ese objetivo. Un elemento de una visión práctica, no hacer un resumen teórico. El capítulo 2 está atrás. Entonces, lo que sea teórico va al capítulo 2. El capítulo 4, cuando hablan de marcos de buenas prácticas, es en función de sus necesidades que encontraron haciendo eh, aplicando técnicas comparativas, analíticas. Eso es lo que se busca. Entonces, esa es la diferenciación que yo quiero hacerles muy claramente entre presentación y análisis. Porque si no tienen eso claro, aténganse a los comentarios. Entonces, ¿cómo son formas de presentar? Distribución de frecuencias, figuras. Por ejemplo, esta presentación que aquí les incluyo, incluye de una fuente que no me acuerdo ahorita cuál fue, creo que no es de Hernández Sampier, esta fue de otra, de cuándo se busca o se utiliza una figura. Cosas y horrores que uno ha visto. Agregan una figura tipo pastel donde la sumatoria de los porcentajes da más de 100%. ¿Cómo? No sé. Obviamente el sistema lo acomoda porque entonces considera que 150% es su 100% y ya acomoda los porcentajes. Pero un gráfico pastel es para representar métodos unitarios, o sea, del 0 a 1 o máximo 100%, no para representar 150%. Entonces, gráficos pastel de ese tipo están mal utilizados porque ni siquiera entendemos entonces la naturaleza del elemento gráfico que estamos incorporando para que ese elemento gráfico como tal nos establezca realmente un aporte de valor. Cuando uno utiliza figuras, cuando algo es tan complejo que lo mejor es presentarlo de una manera gráfica. Si yo para explicar algo ocupo, no sé, 3, 4 páginas y hay alguna manera gráfica de presentarlo, lo presento de manera gráfica para guiar la explicación y que esta sea más sintética, porque está apoyada en elementos. Por eso, por ejemplo, en el problema, el tema de inculcarles, buscar evidencias con elementos gráficos y demás es por lo mismo, porque si explicamos con palabras los problemas y nos vamos a punta de palabras, es cantidad de lo que tienen que redactar y a veces una figura da a entender cuando la figura está bien relacionada. Entonces, cuando queremos hacer síntesis, cuando queremos crear algo más agradable de entendimiento, es cuando se utilizan las figuras.
¿Ven? Y por eso es que la figura dentro del elemento informe TFG, que es un documento académico, incluye los elementos que les he venido diciendo. Debe ser referenciado, tiene que tener una intencionalidad su uso dentro del documento. Si la figura lo que hace es volver a redundar sobre lo que ya está escrito, si no, no contribuye con ninguna información adicional, si además es redundante o la misma figura es compleja, no vale la pena. O sea, yo he visto figuras o gráficos donde a veces ponen hasta cuatro ejes, no sé cómo. Y es una cuestión, por no decir maquiavélico, o sea, es una cuestión tan enredado que no hace mucho sentido. Por ejemplo, cuando uno utiliza un gráfico de tres, supongamos que yo quiero analizar tres variables, poder, interés, como el de los interesados, y digamos que entre poder e interés quiero establecer una escala de influencia. Entonces, acuérdese que solo poder e interés me da una escala de, ¿cómo se llama? De cuadrantes que pone un puntito. Pero la influencia que puede salir a partir de esas dos, yo puedo ponerlo como tal vez en un efecto no punto, sino como una bola. Y entonces el tamaño de la bola también me da el tamaño de la influencia. Entonces el tamaño de la influencia también me indica, mira, yo tengo dos interesados que están dentro del cuadrante de máxima criticidad, pero tiene más influencia tal que tal. Entonces esa influencia también me decanta a tener una acción prioritaria sobre algunos. Por ejemplo, casos como comunidades y hemos tenido proyectos en comunidades indígenas. La influencia dependiendo de cómo se organice el pueblo originario, que por lo general siempre es un consejo de ancianos, esa figura, consejo de ancianos, tiene una bola de influencia enorme, aunque esté en el mismo cuadrante de otros, pero su influencia que no solamente es poder e interés, sino influencia, que puede influenciarse tal vez sobre otros interesados dentro del proceso, es enorme. Entonces, obviamente, ahí yo le doy mayor interés a esa bola porque ese tercer eje me da otro elemento de análisis. Cuando hablamos de los tercer ejes en los gráficos, no solamente es el modelo tridimensional X, Y, Z, hay otros como este que les mencionaba de las bolas, porque precisamente genera otra situación. Déjenme ver si tal vez en internet lo busco para que me comprendan la idea con este tema de los gráficos. Denme un momentito. Interés. A ver si aparece. Es que quiero ver un gráfico. Mm, No, no tengo. Ah, aquí está. Algo así como esto. Vamos a ver si se logra ver este gráfico. O no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, no, lo que quiero es la. Pero lo acabo de ver y aquí acá. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande. Ya se los muestro. Yo sé que todavía no les estoy mostrando. Ven, entonces lo que me refiero es esto. Por ejemplo, si digamos esto fuera un cuadrante, poder, interés, y esta bolita representa después otro tercer elemento de influencia, esta bolita roja y esta gris de aquí arriba quedarían como decir en el mismo cuadrante. Pero vean que esta bola puede ser mucho más grande que esta por el término influencia y eso me lleva a generar una estrategia por esa característica de influencia. Y más que está en un cuadrante de orden de atención de mucho riesgo, como un alto poder y un alto interés en el proyecto y con mucha influencia. Pues yo puedo tener alto poder, alto interés, pero tal vez no tengo tanta influencia. Si no tengo tanta influencia, me preocupa la palabra influencia en función del concepto que estemos generando. Entonces ahí es donde este tipo de gráficos de tres ejes también se construyen, pero hay que saber en qué momento y para qué se construye. Ahí es muy importante entender la naturaleza del dato o de la información para saber cuál es la figura que mejor me aporta o me da mayor valor
al mensaje que yo quiero establecer dentro del informe. Entonces, por eso es que hay reglas para saber cuándo se usa una figura y cuándo no. Cosas inverosímiles que yo he visto. O sea, increíble que alguien a nivel de maestría haga eso. Gráfico para poner que le hizo una pregunta a dos personas y les preguntó si algo era sí o no. Ya ese gráfico es 100% sí, 50 sí, 50 no, 100% no, no hay otra. O sea, no existe otra variable, no existe otra configuración. ¿Para qué yo quiero un gráfico solo para decir que dos personas me dijeron que sí a una pregunta? Entonces, esa es otra regla importante. La figura o el elemento gráfico que ustedes incorporen tiene que tener una intencionalidad y tener claridad de cuál es el valor que aporta, que no necesariamente puede ser cubierto con solo tal vez hacer una redacción o explicación. Por eso estas reglas que están aquí de cuándo utilizar una figura. Pasa lo mismo con los gráficos, barras, pastel, histogramas, gráficos de línea. ¿Cuándo utilizo un gráfico de línea? Cuando realmente existe una tendencia. Cuando yo estoy comparando chayotes con chayotes de un año a otro, sí puedo hacer tendencia, pero si yo estoy comparando chayotes con peras, yo no puedo hacer tendencias. Por ejemplo, cuando hacen un gráfico de barras y además le agrega una línea de tendencia, es porque ese gráfico, esas barras representan el mismo elemento en función de tiempo, que hay muchos de ustedes que precisamente sí lo han trabajado bien, porque digamos, si yo comparo el éxito de los proyectos de un año a otro y a otro, eso sí puedo buscar tal vez si se establece una tendencia o no, puede ser. Más si se ve el gráfico que hay a la baja, puede haber una línea que me marque la tendencia del comportamiento. Si no, lo otro que yo podría establecer es una desviación estándar cuando yo tengo resultados muy variables, que es a la parte del histograma, por ejemplo, y con eso establecer cuál es la desviación estándar en función del valor meta. Por ejemplo, si yo tengo 5 años de resultados de los proyectos, un año 77%, el otro año 95%, el otro año me bajó a 70%, el otro año me subió a 80% y el último año me quedó en 85% y mi meta es 90%. Entonces yo establezco como valor meta una línea recta que es 90% y conforme a eso una desviación estándar conforme a los resultados que he obtenido y puedo saber cuáles años quedé fuera de la desviación estándar. Ahora bien, en ese elemento se establece desviación estándar, pero sobre todo por el rango superior, porque al inferior, cualquier elemento que esté por debajo de la meta está mal. Pero en el entendimiento y la comprensión que uno tiene que tener de ese elemento gráfico, no solamente hacerlos. No es solamente meterse a Excel y decirle cuál es el gráfico que me recomienda. No, ustedes tienen que tener claridad de eso. Mira, ahora que lo estaba pensando, es que estoy pensando en un proyecto para implementar comenzar a meter, cómo meter la parte IA en esto. Esa puede ser una parte para que les ayude a ustedes. El IA, cómo establecer o qué parámetros, cómo hacer consultas para que les recomiende qué tipo de elementos gráficos deberían construir. No que se los haga, sino que qué recomendación bajo ciertos criterios de parámetros se puede establecer. Eso es una idea que me acaba de ocurrir ahorita que le estoy hablando de esto. Precisamente, ¿por qué? Porque el uso de los gráficos no es indiscriminado. Cada gráfico tiene su representación. ¿Para qué yo quiero un gráfico de barras? Cuando quiero ver comportamientos de frecuencias. Cuando yo quiero ver algún elemento que se reparte en varias variables, poderlo ver representativo. Pasa, por ejemplo, con el elemento de la escala Likert. Eso es para un gráfico de barras. No continuo, porque son también valores discretos. ¿Ven? Entonces, cada uno de esos hay que entender su naturaleza. Otros más, dispersión. El diagrama de centroide de grupo es muy similar al diagrama radar, que tiene precisamente el modelo de idoneidad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo importante? Que revisen eso antes de establecer y hacer figuras. Medidas de tendencia central, lo mismo. ¿Cuándo utilizo moda? ¿Cuándo utilizo media? ¿Cuándo se utiliza mediana? ¿Para qué elementos puedo usar y qué elementos no? Yo no puedo usar una media o el cálculo de un promedio, por ejemplo, cuando tengo variables discretas. Tiene que ser únicamente con variables, continuas. El modo o la moda, cuando hay variables discretas, ahí sí puedo utilizar una moda. Mediana.
Depende del tipo de estudio que estén usando, puede ser que sí o puede ser que no, o los va a acercar a un percentil, pero vuelvo al mismo punto. En un conjunto de variables que son discretas, acercar al percentil 50 para que me dé un valor que no corresponda a ninguna de las escalas o el valor discreto que estoy solicitando como posible respuesta, lo que genera es una distorsión de los resultados, como una vez quiso hacer un estudiante. Vamos a ver, los que aplican en algún momento un modelo de madurez tipo CMMI, que es el mismo que utiliza el COVID en tecnologías de información para auditoría. Ese tipo de modelo lo que implica es lo siguiente, yo valoro varias áreas. Es como que yo dijera, voy a valorar todas las áreas de conocimiento del PMI y cada área la voy a valorar con un valor de madurez, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y por cada área voy a establecer un cierto indicadores, parámetros o criterios bajo los cuales los voy a establecer como 0, 1, 5, donde el 5 es que ya está sistematizado, repetido, y el 0 es que no tengo absolutamente nada. Y ahí las escalas van de que tengo algo, algo que apenas es repetible, y ahí va hasta llegar al 5, que es la máxima eficiencia. ¿Qué pasa en un modelo como ese? Y por eso el mismo modelo hay que entenderlo. El modelo de madurez establece que si yo evalúo 10 criterios por cada área, por ejemplo, el área de conocimiento, gestión de alcance, evalúo 10 criterios, y en un criterio de eso tuve cero, el modelo de madurez me dice que en gestión de alcance tengo cero. Ese modelo CMMI. Un estudiante una vez aplicando CMMI agarró todo y sacó un promedio. Está malo. Ni siquiera se dio a la tarea de entender el modelo. ¿Por qué el modelo te dice que está en cero? Porque el eslabón más débil, porque es más visión TI, por eso les decía que esa auditoría tipo COVID es, si el eslabón más débil es un eslabón que está en cero dentro de tu área, yay, tiene que empezar a trabajar por ese. De nada le sirve que usted mejore X cantidad de áreas si ese sigue siendo cero. Y eso no lo aplicaba sobre todo para cuando tenía que hacer análisis de gestión de servicios de TI. Entonces uno tenía que valorar, por ejemplo, la gestión de riesgos, hay que valorar, por ejemplo, la gestión de incidentes, la gestión de problemas, errores conocidos y varias áreas. Y entonces cada una de esas áreas bajo ese modelo, que por lo general está asociado al modelo de ITIL, entonces cada uno hay que valorarlo en ciertos parámetros. Y si yo en gestión de incidentes, por ejemplo, puedo estar muy bien en herramientas tecnológicas, en automatización y todo eso, pero la parte de identificación estamos mal o el componente humano estamos mal, y por eso me pones de una vez modelo de madurez cero si usted está mal en eso. ¿Por qué? Trabaje primero ese eslabón y luego puede subir de madurez. Es ese modelo, pero hay que entender el modelo para saber si una de estas medidas me va a servir o no. En un caso como ese, ninguna medida me sirve. Porque simple y tajante el modelo es el valor menor que se obtenga en un parámetro correspondiente a uno de los puntos de análisis o áreas de análisis, ese es el valor que corresponde como madurez. Y ya en uno le dio cero, es cero. Punto. Otros modelos no. El de OPM3, el de Harold Kirchner son diferentes. Ellos establecen porcentajes, puntuaciones por preguntas y con eso van estableciendo. Pero ahí viene también el otro tema de entender cuando estoy haciendo análisis. Yo no me puedo quedar con solo lo que me dice Harold Kirchner, por ejemplo. Si Kirchner me dice, es que leyó bajo, es que el resultado es que estoy bajo. Sí, pero cómo se interpreta ese bajo en función de su empresa? ¿Qué son los elementos faltantes que incluyen ese bajo? Porque en algún momento han querido incluir objetivos como establecer el valor de madurez ideal de la empresa. Y el valor de madurez ideal siempre es tener el máximo, pero vamos por partes. Está bien, me dio madurez bajo, pero ¿qué es lo que yo ocupo en primera instancia para comenzar a subir? Esa es la parte que se salta. Entonces a veces creen que el modelo de madurez ya me dio bajo y eso es todo. Ahora sí, como me dio bajo, comienzo a meter lo que yo creo que hay que meter y no en función de lo que yo analicé por la empresa. Ahí es donde está un poco la diferencia del análisis. Entonces, van por dos cosas. Uno, esto que les estoy explicando, de entender la forma de presentar resultados para saberlos analizar. Y el otro punto es entender que nuestros análisis no se basan únicamente en una herramienta y por lo que la herramienta dictó ya está, santa palabra. No, se incluyen otra serie de técnicas, que por eso se les pide al menos tres técnicas por categoría,
aunque puede ser que una misma técnica abarque varias categorías, pero por cada categoría sí tres técnicas diferentes, porque la idea es que los análisis puedan ser a profundidad y realmente enfocados a lo que la empresa ocupa. ¿Ven? Entonces, aquí está la definición que ya hace más o menos se los dije. Análisis involucra interpretar hallazgos, explicar la interpretación, dar todo ese proceso completo de análisis, toda esa profundización. Por ejemplo, cuando se valoran las prácticas de gestión de proyectos, si ya alguna empresa ha comenzado a desarrollar, lo primero no es solamente saber si hay o no hay. No es un tema, es que no hay ninguna práctica de gestión de costos. Sí, es que hay una práctica de gestión de ahí de presupuesto. Ok, existe. Paso número uno, para que más o menos si quiere alguno estar anotando eso. Para el tema de prácticas es, uno, ¿hay o no hay? Está bien. Paso número dos, de las que hay, ¿qué valor aportan? Y ese paso es importantísimo. ¿Qué valor aporta? ¿Por qué? Porque parte de lo que nosotros también buscamos que ustedes hayan comprendido durante el TFS y una empresa ya hace algo bien y aporta valor y están en un proceso de creación para generar una buena solución para la empresa y para tener menos cambio o choque cultural o organizacional, ¿qué es lo que habría que hacer? De ahí, utilicen parte de lo que tienen y mejoren y agreguen para que no haya tanta resistencia al cambio. Por eso es importante entender si lo que está actualmente aporta valor. Y si aporta valor de cierta manera a la solución, poderlo marcar. ¿Por qué marcar? Porque también hay que incluir en la solución qué es lo nuevo, qué es lo viejo. ¿Ven? Y con eso saber que todo esté relacionado con el análisis que ustedes desarrollaron. Bueno, y arriba les queda lo que es presentación. Ahora, hay un cuestionamiento fundamental en la parte del análisis, y esto viene a lo mismo del problema por lo que les he marcado el término subjetivo. El cuestionamiento fundamental es este. La presentación, organización y análisis de los resultados es una de las secciones más esperadas. Uno de los cuestionamientos más frecuentes es, después de todo lo que hiciste, ¿qué encontraste? Pero ahí es donde viene un tema. Lo que se encontró tiene que ser coherente y fundamentado en los datos, no con sentencias afirmativas, que eso lo que lleva es a lo que nosotros conocemos como falacias. ¿Qué es un elemento afirmativo? Declaro que la gestión de proyectos mía es ineficiente. Declaro que la planificación de costos es ineficiente. Declaro que la gestión es mala. Declaro que la asignación de recursos es pésima. Esos son falacias. ¿Por qué son falacias? Porque son afirmaciones que en este momento no están fundamentados bajo ninguna prueba y no tenemos tampoco contra qué compararlo. ¿Cuál es el concepto de falacia? Falacia es establecer algo como una afirmación certera cuando no tiene ningún fundamento y se vuelve entonces, por lo tanto, una falsedad. Y eso es en la parte académica es marcado. Yo sé que en la parte profesional y en el campo normalmente uno para defenderse y para hacerlo más sintético nada más llega y le dice al gerente, es que todo esto está mal y ya. Y por lo general ningún gerente le pregunta por qué está mal, sino que le dice, bueno, ¿y cómo se soluciona? Porque las empresas están por soluciones, no porque alguien les explique por qué está mal. Uno que otro sí les va a pedir toda la explicación y les va a decir, bueno, ¿por qué está mal? Deme un razonamiento, pero normalmente no. Y yo sé que se acostumbran que los trabajos no dan ese razonamiento, pero en la parte académica no funciona así. Por eso les he marcado en todos el problema de estar utilizando términos subjetivos. Porque ustedes establecen, entonces, bajo qué rango y criterio están estableciendo que algo es ineficiente porque llevaron una maestría en gerencia de proyectos, les enseñaron los marcos de buenas prácticas y ya creyeron y bajo eso establecen su criterio. Pero ese es un criterio desde el punto de vista de lo que ustedes se han creado como idea de las buenas prácticas, que por eso les expliqué qué son las buenas prácticas. Entonces, el marco de buenas prácticas no puede ser un elemento, pero ya llamar algo si yo lo tengo bueno o malo. El bueno, malo, ineficiente o ineficaz que yo tenga está en función de si estoy cumpliendo o no con lo que la empresa ocupe. No es con respecto a un marco de referencia. Entonces, en este momento, lo que podemos nosotros saber es si alguna gestión
de nosotros cumple o no cumple con los requerimientos, no llamarlo por su forma o su modo ineficiente. Porque también ahí viene otro concepto, ¿qué es eficiencia? Obtener resultados con la menor cantidad de recursos. ¿Qué es eficacia? Lograr los resultados. Esos dos conceptos tampoco los están manejando correctamente. O sea, ahí es donde, bajo ese error de concepto, estamos cayendo en falacias. ¿Bajo qué criterios? Criterios de autoridad, por ejemplo. El criterio de autoridad establece que un rango superior, este, ya con una afirmación a partir de un rango superior, todo el resto tiene que ser cierto. ¿Cuál sería el rango superior de ustedes? El establecer bajo un criterio de conocimiento de buenas prácticas. Ya entonces yo hice un argumento que es simplemente descalificar todo si no cumple con lo que yo vi en la maestría, lo cual también es falso. ¿Por qué? Marcos de referencia no existe solo el PEMBU. Están los ágiles, marco lógico para los de cooperación internacional. Hay un marco para proyectos de I+D que en algún momento habían desarrollado en la Unión Europea. Nunca llegó a tener una ISO, pero sí tiene una UNE que es de la Unión, es como un marco español. Entonces ese también existe. O sea, se han desarrollado marcos de gestión que los más conocidos del área de nosotros, sean el PEMBU por ser del lado americano, es otra cosa. El mismo Prince 2 es otro modelo, la ISO que vino a normalizar un poco, pero basado en el PEMBU, pero luego vino la parte ágil que se desarrolló como desde los años 80, ya en el 2000 se le da más forma, y entonces obviamente ahí comienza toda esta parte del agilismo, pero que también existen marcos distintos. En la parte, por ejemplo, de construcción, se ha incluido, por ejemplo, Lean Construction, que hasta cierto punto es como un algo esbelto para trabajar en construcción, que se puede modelar como gestión. Entonces existen N cantidad de maneras. Entonces no significa que solo por lo que yo vi ya con eso establezco si algo es bueno o malo. Eso está malo, porque eso sería bajo un argumento y es una falacia de argumento, por decirlo de cierta manera. Falacias hay muchos tipos. Ahora, yo no se los explico al inicio, porque precisamente ahorita ya van teniendo más madurez en el tema. Y por eso les he marcado el tema subjetivo. Entonces hay muchos tipos de argumentos que a veces se utilizan pensando que con eso vamos a crear una idea verdadera. Y esto es similar a lo que decíamos nosotros a veces hasta con los políticos. Miente, miente que algo queda. Lo mismo, miente, miente que algo queda. Entonces lo que estamos creando son falacias argumentativas de tal manera que algo va quedando y al final puede ser que creamos que sea cierto y es donde ahí tenemos el error y ese error es lo que hay que evitar. Por eso las redacciones desde el punto de vista de academia no son afirmativas para dar solamente criterios de percepciones. No es para dar adjetivizaciones, o sea, ¿qué es una adjetivización? Ah, es que esto es malo, es que esto es bueno, ¿no? Y esos son adverbios de modo. O llamarlo bajo, o llamarlo alto. O sea, no es para calificar. Nosotros establecemos en la redacción situaciones y en la parte del análisis no es que llegamos a afirmar. Primero establecemos relaciones, primero establecemos puntos de análisis. Primero establecemos correlaciones, establecemos posibles ideas o supuestos conforme a la redacción del análisis y con eso vamos planteando los puntos que nos interesan. ¿Ven? Entonces, falacias hay muchas. Confundir la causa con el efecto, un punto que se los he venido marcando a veces en algunos del problema. Confundir el origen de una situación llamándolo de una vez como el efecto. Y entonces al efecto le llamamos causa. Y ahí se hace un arroz con mango literal, que se hace un arroz con mango, porque entonces todo relaciona con todo. Por eso les decía yo que, por ejemplo, en un modelo del problema, el problema es central, causas abajo y efectos arriba. Porque las causas solo llegan al problema y el problema pasan al efecto. No mezclo todo con todo, porque puedo llegar a esta falacia, a un este tipo de falacia que se llama la falacia causal. ¿Ven? Entonces, esa es la idea de falacias. ¿Cuál es la idea o cómo se estructuraría realmente el análisis? El análisis, la recomendación más viable es esta. Establecer primera instancia las secciones por los objetivos. De los objetivos que yo tengo a nivel planteados, cuáles objetivos corresponden a análisis y cuáles objetivos corresponden a desarrollo de solución. Por lo general, todos tienen que iniciar con un objetivo que los lleve a algún estudio previo preliminar o establecimiento de una condición como tal. ¿Para qué? Para poder generar el análisis de resultados.
Hay modelos de objetivos que sí van por productos, claro, cuando el problema ya está muy claro en muchos problemas, pero que sean productos relacionados con la gestión. Ahora, si no igualmente pueden tener productos, pero debería entonces haber algún objetivo que lo lleve a uno como este tipo de análisis. La idea que es plantear primero las secciones nivel 2 en función de objetivo, las secciones nivel 3 en función de categorías. Y entonces todo el capítulo 4 de análisis va a cubrir objetivos y categorías. Esa es la mejor manera. ¿Por qué? Existe la otra manera que a veces lo usan, que es esto. Resultados por resultados de cada una de las herramientas. Pero ¿por qué no me recomiendo esto? Porque se les olvida al final hacer el análisis. Presentan resultados de encuesta, entrevista, todo el mundo por aparte y nunca hubo una sección donde uno integrara todo. Y esa sección que integra es importantísima porque es la sección donde yo relaciono chayotes con chayotes, peras con peras, fresas con fresas. Si no, simplemente están presentando resultados y mágicamente, porque me imagino que hicieron algo ahí con una varita mágica y ahí salió una solución. ¿Cómo? No sé, porque en el análisis nunca evidenciaron que hicieron un trabajo. Entonces a veces uno ve que es como que hicieron el planteamiento de las técnicas, obtuvieron resultados y las aplicaron porque había que aplicarlas, pero no les interesaba porque ya tenían una solución definida. Una vez un proyecto con un tutor que ya no está, y nos pasó, presentaron un análisis con resultados o preguntas que iban orientados a un modelo meramente predictivo y de dónde se sacó que la solución era ágil, no sé. Nunca hubo conexión entre el resultado con el análisis, porque el análisis se planteó en una cosa y la solución salió en otra, sepa jugas cómo. O sea, nunca saltó de un punto a otro para entender. O sea, era como que yo quería ser ágil y apliqué estas herramientas porque es nada más porque había que aplicarlas. Obviamente malísima la evaluación. Y obviamente el tutor por eso no, ya no está porque realmente no comprende el proceso. Jamás cómo va a permitir usted que si hace un análisis de cierto camino que no originó a nada, llegue de un momento a otro una solución ágil, tampoco sabemos cómo. O sea, un trabajo pésimo, 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 la verdad. Entonces, por eso es que este modelo, que si bien no implica que no lo puedan usar, porque si quieren lo pueden usar, pero no se les puede olvidar este análisis de resultados. Porque si ese análisis no existe, simple y sencillamente, presentar resultados de encuestas es como nada más ir viendo datos. Y eso nunca termina de amarrar. Por eso es que la recomendación principal es poderlo armar por categorías de estudio. ¿Qué se hace en cada categoría? Todas las herramientas que tienen elementos de esa categoría, ustedes de una vez las van integrando, van haciendo la valoración, van estableciendo, ¿cómo se llama? Los diferentes, puntos de encuentro, diferencias, y le permite generar un mayor supuesto y una discusión más rica de resultados. Natalie. Profe, en ese caso de la persona que hizo esa presentación de ese proyecto, ¿cómo lo solucionó? Ya, y después de un pleito entre lectores con estudiante como el tutor, digamos que no es una historia muy agradable, terminó con una nota de 70 solo para que pasara. Ah, ok, ok. Porque en realidad la posición de nosotros era que no pasaba, porque el trabajo era malo. Ok, y digamos que no hubiera pasado. Entonces tendría que meter otra vez el seminario 2. El 2 y volver a plantear la solución. Digo, Ok. volver a plantear, bueno, dos situaciones. Si el problema sigue vigente, tienen que volver a reformular la solución. Y si Ujú, no, porque es que el reglamento no me acuerdo, pero también cuando uno pierde un TFG, normalmente tiene que volver a plantear una nueva propuesta. Lo que ujú, pasa es que en esta maestría, como ya ganó los primeros dos seminarios, y obviamente sería solo el tercero, ¿verdad? Nada ujú. más que si es el tercero, de lo que se le va a solicitar es volver a iniciar el proceso, aunque no matricule, pero que tenga una nueva propuesta. Ok, Ujú. gracias. Con gusto. Ven, entonces estas son las opciones que tienen para plantear el análisis. Toda la explicación que les di anteriormente es para que no caigan en esto. Esto es tomado de un documento TFG. Obviamente se le solicitó arreglarlo. Véanlo ahí. Esa tabla está en el análisis.
¿Qué dice eso? ¿Qué aporta eso? Que todos a la pregunta 1 a la 7, el voluntario uno todo le respondió A. Y, o sea, una tabla como esta es una síntesis, pero eso no aporta, porque realmente ni explicando. Y realmente lo que habría que ver era qué es lo que buscaba como respuesta a esos cuestionarios. Y entonces lo que hay que hacer más bien es ir pregunta por pregunta, no poniendo un gráfico, sino estableciendo, por ejemplo, la moda. ¿Qué fue lo que contestaron sobre la pregunta uno, que era una temática? Y esa pregunta uno que puede responder a una categoría A, entonces mejor lo mete dentro del análisis de la categoría A y entonces lo junta con otros resultados para entonces con eso hacer una correlación. Pero por eso es que todas las explicaciones que les doy es para que no presenten cosas como estas, porque eso no aporta. Esto, ni para qué. Los números de abajo, aunque ustedes no lo crean, es que era proyecto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y era un gráfico para establecer que supuestamente la línea del centro, el 70, es el que divide qué gestión buena y regular. Y si usted ve eso, y todos los proyectos traen una buena gestión. Solo un proyecto cayó en gestión regular. Entonces usted dice, ¿y eso qué aporta? Luego, no hay escalas, no hay ejes. Eso, hacer un gráfico lineal de eso tampoco aporta, porque no es una tendencia. O sea, es que el proyecto uno y el 2 son independientes, el 3, el 4, todos son independientes, no eran proyectos continuos, no son etapas del mismo proyecto tampoco. Ese gráfico está pésimamente mal hecho. La escala del porcentaje habla de gestión buena regular, no sé si es desempeño, no sé si será aplicación de herramientas, no sé a qué le llama bueno que era regular. O sea, el mismo gráfico hasta está mal construido porque vean que trata de establecer una, ¿cómo se llama? Una dependencia, una relación lineal que no existe. De si yo comparo un proyecto con otro, yo no puedo comparar del 1 al 2 porque ya, el 3 lo hubiera puesto en lugar del 2 o el 4 lo pongo en lugar del 2 y entonces la línea viene para abajo. O sea, es que esa relación no existe, son puntos nada más. Cada punto representa el porcentaje, no sé, de desempeño, creo, del proyecto. Y punto. Eso es no entender. Entonces aquí les puse ejemplos de cosas como esta también. Elementos ilegibles. Eso está en una parte de análisis de resultados. ¿Qué significa eso? No sé. Hay X, hay circulitos, hay checks. Lo de la actividad, el comentario, no sé si es una hoja de control, nunca lo explicó en el documento. Parecía, o según lo que le entendiera como su resultado, pero ¿qué era el X? ¿Qué es el circulito? ¿Qué es el check? No sé. Ilegible completamente, no, no hay una razón de ser. No sé si era un ejemplo de bitácora, un ejemplo de seguimiento que se hace semanal, nada de eso explicó. Los últimos de abajo, creo que son los símbolos que dice responsable de la actividad. O sea, esto era un FODA, más bien, esto es como una matriz RACI de asignación, pero no sé esa matriz RACI con respecto a qué tiene que ver. O sea, fue interesante porque ver proyectos de esto es cuando usted ve cosas que usted se queda así. ¿Y esto qué significa? Y el estudiante no lo explica. Puede ser que esta hoja, dentro de una explicación, algo de sentido puede dar. Sí, podría ser. Pero si la explicación no es la correspondiente y no da un buen sentido esto para saber en qué estamos hablando, y pasa nada más como presentación de resultados. Entonces aquí les puse un poco más de cosas que no son análisis. No solamente meter gráficos, no solamente resumir datos, no solamente presentar ideas sueltas, tampoco es a llegar a conclusiones. El análisis tampoco es para establecer una conclusión integral de una vez. No, el análisis es para dejar las pautas, los puntos sobre todo de mejora. O sea, hay que entender, por ejemplo, el objetivo uno, cuando hablamos de establecer oportunidades de mejora, porque en todas las oportunidades de mejora salen del análisis. Esas serían las conclusiones. No es concluir si una gestión es buena o mala. Y esa es otra cosa que quiero que comprendan. Ya el problema ya sabemos que existe.
sea, se supone que ya ustedes lo evidenciaron. En análisis interno no es para volver a refutar si el problema es real o no. Ese análisis que les hablo del capítulo 4.1 es porque ya sabemos que hay un problema. Entonces, sabiendo que tenemos un problema, el análisis es para ver en qué elementos es donde hay que atacar el problema, que es lo que por eso uno define como oportunidades de mejora. O sea, insisto, el punto es, por ejemplo, yo tengo un problema de endeudamiento, ¿ok? El análisis no es para ver qué tan grave es mi endeudamiento, no, yo ya dije estoy endeudado, punto, y tengo ya el impacto, eso ya está claro. Eso es como cuando dicen no llover sobre mojado. Es que el punto es ese, ya no es volver al mismo tema, es, ok, estoy endeudado. Ahora sí, el análisis es para establecer los factores concretos en donde debo trabajar para poder sacar a esa persona del endeudamiento. Para eso es el análisis. Después de que yo tengo esos puntos exactos en donde debo trabajar, entonces comienzo a buscar qué elementos me permitirían implementarse para atacar esos puntos. Y con eso, claro, entonces ya posterior, entonces ahora sí, ya le construyo todo un marco de solución. Por ejemplo, una persona que está con endeudamiento como problema, mi análisis puede ser que ocupa una mejor capacitación financiera, ocupa hacer una reducción de tarjetas, ocupa comenzar a generar un presupuesto. Entonces, a partir de esas oportunidades de mejora, me voy y digo, bueno, ¿cuáles son las opciones de capacitación financiera que tiene esa persona, que sean económicas y le sean efectivas? Comienzo a buscar y le propongo. ¿Cuáles elementos puede llevar o bajo qué mecanismos, bajo las aptitudes de la persona le puedo generar para que lleve un presupuesto mensual? Puede ser que finalmente me seleccione una herramienta, entonces ya escogí una herramienta. ¿Mi solución qué es? ¿Cuál es el marco de esa herramienta? ¿Cómo la va a usar? Ven, entonces el análisis no es para decir qué tan endeudado está la persona, no, eso ya lo sabemos. O sea, ya el problema se declaró que está endeudado. El punto es cuáles son los puntos donde debo trabajar. Eso es lo que busca el análisis. Ven, por eso es que llama no concluir propiamente sobre categorías de estudio, sino que es más bien enfocarse en el elemento como finalidad que tiene cada objetivo. Y ese es el capítulo 4. Se les da recomendaciones de cómo estructurarlo, pero es decisión de ustedes. Lo que principalmente se hace el énfasis en este punto es entender que el análisis realmente conlleva trabajo, explicación, es profundo y lleva su tiempo. ¿Cómo se trabaja el capítulo 4 a nivel de la tesis actualmente? En el otro curso que van a llevar más adelante, el último de este año, van a tener un adelanto del capítulo 4. Ese es en el último entregable. Y ahí van a comenzar a trabajar resultados. Yo, ¿qué es lo que les voy a dar de recomendación, sobre todo por el bimestre en el cual están? Es el siguiente. Adelanten todo lo que puedan, tener las herramientas lo más pronto posible y metodológicamente. La mayoría de empresas en ese último bimestre de ustedes es muy enredado el asunto. Yo usar la palabra jodido. ¿Por qué? El bimestre de ustedes, nosotros terminamos en la semana del 15, ¿verdad? Si no estoy mal. Ustedes empiezan bimestre por ahí del 29. El curso o la maestría viene terminando ese bimestre, creo que como la 1 de diciembre. Todos sabemos que en Costa Rica, privado o público, excepto por algunas que tienen otra cultura, pero normalmente una empresa privada o público, por la cultura costarricense, entre noviembre y diciembre, ¿en qué pasa? Cierres, no Se tengo tiene que tiempo, resolver lo que no se resolvió en el año. exactamente, en resolver lo que no se resolvió en el año, después que vienen las fiestas, y entonces se vuelve muy complicado para ustedes la obtención de información. Eso es lo único que sí les digo para que lo tomen en cuenta. Si pueden adelantar lo más que puedan en tener herramientas, en avanzar con aplicar preguntas, más allá de los entregables del seminario uno. O sea, el punto es lo que quiero llegar con ustedes a que comprendan es que la etapa de ustedes es muy compleja porque según el programa académico de los cursos, ustedes en diciembre, en el último entregable que le envían a Don Milton, van a entregar un adelanto de esas aplicación de herramientas, un adelanto, y se supone que después seguirían para ya en el seminario 2 terminar. Diciembre, enero es una pérdida de tiempo, lastimosamente para las investigaciones de ustedes, porque pasa lo que Abimelech dijo.
están cerrando todo lo que no pudieron hacer en el año, todo el mundo corriendo para alcanzar las metas de desempeño, todo el mundo buscando, porque eso también puede ver con el bono que les va a la empresa, las ganancias de X, Y, Z, después empiezan las fiestas, y todo el mundo se olvida y ya, y el tema es que ustedes obviamente tienen una necesidad. Por eso les aconsejo hacer el adelanto lo más que puedan y tengan la mayor cantidad de información. ¿Por qué? Porque así a final de año, ya cuando terminan el bimestre y después matriculan en enero, si bien es cierto, todos tienen derecho a descanso, igual ustedes van a tomarse mi mano algunos días, no paren, entonces traten de buscar ratitos para ir adelantando, adelanten bien ese análisis para que después no tengan que pedir prórroga y demás, y por eso adelantar todo lo que puedan con el tema de aplicación de herramientas, análisis y demás. ¿Para qué? Para que la información ya la tengan. Y en ese periodo de receso, ustedes están trabajando ya con la información que tienen. Entonces, es un trabajo de ustedes, ya no van a depender de alguien. Entonces, eso nada más se los digo. Conste, dije público-privado haciendo una generalidad. Yo sé, y por eso dije también el énfasis, yo sé que hay empresas con unas culturas distintas, pero uno normalmente ya se guía por la experiencia de lo que ha visto, que pasa en público-privado, más que todo por la cultura del costarricense, latinoamericano en general. Hay otras culturas sí sé que es un poco distinto, pero nada más para que lo tomen ahí en cuenta. Y otras culturas, porque normalmente no celebran Navidad ni Año Nuevo con el énfasis que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los mismos chinos celebran su Año Nuevo en otro calendario, que ya para nosotros viene a ser por ahí de febrero. Los mismos hindúes, los mismos judíos no celebran como tal diciembre o Navidad, entonces o sea, es una cultura muy globalizada que se ha tratado de imperar como fechas de fin de año y sobre todo en el hemisferio norte es por el tema de las nieves y demás, que se hace como un proceso de cierre, pero ¿cómo se llama? Pero bueno, la cultura de nosotros es esa. Entonces quiero que lo tomen en cuenta nada más como un consejo de parte mía para ustedes, para que puedan avanzar todo lo que puedan y consigan la mayor cantidad de información para que después no tengan retrasos durante el fin de año y cuando empiecen en enero, seminario 2 Dios mediante que así sea, entonces ya empiecen más con información y ya vayan más adelantados y sea más fácil terminar el proyecto. Esa es mi recomendación en esta parte. Ok, dudas, consultas de la parte del análisis. ¿Ninguna? Bueno, si no hay ninguna, paro.